Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de Reseña Butaca. En esta ocasión vamos a hablar de esta película que se acaba de estrenar apenas hace un día, pues prácticamente en todo el mundo. Star Wars, el ascenso de Skywalker, esta película, el episodio 9 de esta saga tan famosa mundialmente, que tiene fanáticos por todos lados, algunos bastante moderados, algunos bastante locos, pero que sin duda alguna podemos decir que es una de las, bueno, ya no es trilogía, ya es una serie o una saga de películas de las más famosas a nivel mundial en todos los tiempos, ¿no? Que inclusive ha tenido diferentes adaptaciones, tiene muchísima mercancía en juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuya saga original, dirigida principalmente por George Lucas, que es su creador también, y una segunda trilogía también producida y dirigida por él. Y esta última ya ha obtenido otra visión cuando fue comprada por Lucasfilms, fue comprada por Disney, y decidieron hacer esta última trilogía. Y en esta última película, el episodio 9, damos una conclusión a todo este, tejido galáctico, donde no sabemos si funciona o no funciona, o no sabemos qué conclusión podamos llegar a tener de estas 9 películas. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar precisamente de esto. Mucho se ha hablado, principalmente por algunas páginas de internet como Rotten Tomatoes, donde le da una mala calificación de los críticos, al grado de estar prácticamente podrido en este sentido. Y vamos a platicar, ¿es una mala película? Yo creo que no es una mala película. Después del episodio 8, que en mi parecer creo que es el peor de toda la saga de estas 9 películas, nos ofrecen algo un poquito mejor hecho, sin ser algo extraordinario, sin ser, algo que nos dé al espectador como una conclusión, si bien sí decente y si bien sí buena. Sin embargo, deja bastantes huecos argumentales y bastante cosas que no sé si es precisamente por todo esto que pasó con el episodio 8, la muerte de Carrie Fisher, etcétera, etcétera. Pero creo que es bastante buena la película. Vaya, no es si van al cine a ver una película grandiosa que van a terminar completamente emocionados, no lo vean así. Sí hay mucho fanservice, sí hay mucha, pues sí, esta nostalgia, dándonos guiños de las primeras películas. Algunos actores regresan, algunos personajes regresan, y bueno, ese al espectador que llevamos muchísimos años viendo estas películas, pues sí nos dan un poquito, pues es eso lo que nosotros queríamos. Pero eso también nos da a entender que muchas veces ya estos estudios o ya esta historia no tiene algo más que contar, porque precisamente acude a lo que ya sabemos, acude a los personajes que ya estaban, a las historias que ya estaban, al tipo de forma, o a la forma, perdón, de contarla, que no nos ofrece nada nuevo. Simplemente nos da, vuelvo a decir, nos da la nostalgia que nosotros requeríamos. Y precisamente por eso, si hay momentos donde nosotros, podemos en la sala suspirar o decir, ay, mira, ya salió fulanito de tal, pero hasta ahí. Entonces, no es una mala película, funciona, es muy entretenida, efectos visuales, efectos especiales, etcétera, etcétera. Es bastante entretenido. El score o la música, a cargo de John Williams, igual es genial como siempre. Y algunos personajes creo que están bastante bien adecuados. Esta película en general trata ya de la resolución de este conflicto que veíamos entre Kylo Ren y Rey, estos dos entre Jedi, Sith, entre el lado oscuro y el lado luminoso, que están en una lucha consigo mismos y buscando respuestas. Esta película también en general da, si no todas, la mayoría de las respuestas que desde el episodio 7 nos veníamos buscando, inclusive a anteriores sagas. Podríamos hablar de incluso desde el episodio 6, donde sí nos va a dar algunas respuestas, aunque yo, comparando un poco esta película, creo que tiene demasiada información, tiene demasiados cierres de personajes, que no todos funcionan
no funcionan bien. El personaje principal, creo que Rey, tiene un buen desenlace. El personaje de Kylo Ren es bastante sencillo, quien creo yo que era también un peso muy importante. Tenemos la nueva introducción de Palpatine, no es un spoiler porque eso ya lo habíamos visto en los trailers, y sin embargo no tiene la fuerza que tenía en el episodio 6 o inclusive en el episodio 3, donde veíamos a este emperador o a este próximo emperador, si hablamos de la primera, bueno, de la parte 3, el episodio 3, lo vemos ahí un poquito menos astuto, digámoslo así, aunque igual de poderoso, y lo vemos y nos impresiona bastante la forma en que sale, pero esa es una parte de los personajes que no terminan de todo, personajes que eran importantes, por así decirlo, en el episodio 8, aquí los relegan completamente a 2-3 escenas, lo cual se nota que no había había un claro disgusto entre los episodios, entre los directores, y diversas visiones de la historia, por lo cual sí podemos ver que, vuelvo a repetir, personajes que quedaron relegados en el episodio 8, en el episodio 9 ya les da una nueva forma, una nueva vitalidad, como que los recupera, y personajes que son nuevos en el episodio 8, en el 9 pasan a segundo término. Entonces la película 9 se parece un poco más a la 7 en la estructura, en repetir las cuestiones de los episodios originales 4, 5 y 6, algunos esquemas, algunos personajes, incluso algunos diálogos, algunas escenas que tenemos por ahí. Pero bueno, esta película es muy entretenida. La primera parte, a lo mejor, si no eres muy fan de Star Wars, pudiera ponerse un poco aburrida porque hay cosas que no entenderíamos. Pero después la acción creo que es bastante bien. La comedia, agradezco mucho que la comedia sea un poco más moderada y recae en un personaje que siempre ha sido el personaje cómico de la saga de Star Wars, que es C-3PO. Vuelve hacia él y creo que eso está bien interesante, porque ya no son todos los personajes, inclusive en el episodio 8 hasta Rey o Kylo Ren, que eran personajes muy serios con conflictos bastante fuertes, caían un poco en este ser bufones para poder agradar al público, por así decirlo. Entonces aquí se vuelve ya un poco más oscuro, un poco más de seriedad, y recae la comedia donde debe de recaer, en este personaje principalmente. Y bueno, creo que es bastante moderada. La cuestión de la cinematografía, la cuestión de la fotografía, la cuestión de los efectos visuales, vuelvo a repetir, bastante bien. Es una película muy entretenida, no se pueden aburrir. Sin embargo, vuelvo a repetir, creo que no está a la altura ni de la saga original. Pudiéramos decir que es un equiparable al episodio 7. Sí, obviamente muchísimo mejor que el episodio 8. Pero lamentablemente creo que no da la calidad suficiente para que cierre esta saga de Skywalker, que viene más de 40 años en este universo cinematográfico propio que es Star Wars. Y se queda, sí, concluyendo, sí dando respuestas, pero de una manera muy rápido. Yo hago una analogía que me parece como una novela mexicana, el último capítulo, donde quieren resolver todos y vamos a quemar la casa y ahí se muere y terminó todo. Y aquí parece un poco así, vamos a hacerlo de manera rápida, todo se resuelve, o la mayoría de las cosas se resuelve, eso es cierto, pero no con un guión bastante elaborado, no con un guión de que se vean las consecuencias desde un inicio, sino simplemente parecieran forzados un poquito, como actos al azar, y que a veces nos falta un poquito más de tiempo para darle a estos personajes las justificaciones necesarias para terminar de X o Y manera. Entonces creo que ese es el pie del cual cojea la película. Vuelvo a repetir, no es mala, se agradece que se haya concluido de esta manera, de alguna forma. Creo que el final está bastante bien. Tiene algunos detallitos que no sé si fueron a propósito o pensaron igual los directores. Hace referencia a la última película de Avengers Endgame en algunos momentos, si no en referencia tal cual copiada, pero sí nos recuerda un poco a algunos diálogos. Entonces eso se ve también un poco forzado, o hasta pudiéramos pensar que no sé si fue a propósito para recordar eso, pero era totalmente innecesario. Entonces, vuelvo a repetir, esta película es bastante entretenida, es una buena película, no puedo decir que sea mala, tiene algunas actuaciones
bastante interesantes, regreso de personajes interesantes, momentos nostálgicos, sí, obviamente, pero creo yo que no llega a la altura de las primeras 3 películas y que pudiéramos pensar que esta tenía que ser la película extraordinaria, la mejor película de toda la saga de Skywalker, de las 9 películas, y se queda muy atrás, por debajo de muchísimas otras películas, bueno, no muchísimas, pero de por lo menos la saga original se queda por debajo. Entonces, véanla, no se van a arrepentir, y más si son fans de Star Wars. Supongo que ya la vieron, pero si no, apenas van a hacerlo este fin de semana. Van a quedar pues con sentimientos encontrados, quizá. Por algunas partes les va a gustar, otras partes quizá no les va a agradar tanto. Pero creo que cumple y es un cierre, si no el más digno, por lo menos sí el necesario, que se merecía a esta saga por todo lo demás que había pasado. Y esta fue la reseña de especial de esta película del ascenso de Skywalker, el episodio 9 de Star Wars. Esta saga, como ya había yo dicho, una de las más conocidas a nivel mundial, que ha recaudado millones y millones y millones de dólares. Cuya saga original, episodios 4, 5 y 6, creo que son bastante interesantes. Son buen cine, es un western podríamos decir, de samuráis galácticos, bastante bien hecho. Las otras 2 trilogías se alejan un poco de eso, pero vale la pena siempre hablar de ese tipo de películas que forman parte de la cultura popular, no solamente en Estados Unidos donde se estrenan, sino a nivel mundial, que tienen miles y millones de fanáticos y que generan muchísimas cosas, tanto en las prendas de vestir como en las cosas que comprar, en las frases, en los diálogos, etcétera, etcétera. Pues muchas gracias por escucharnos y por vernos en esta noche. Este fue Reseña Butaca, programa número 17. Chao.